Vamos a ir a la guía de física, ¿vale? Después iremos, bueno, hoy va a ser día de guías directamente. Haremos la de física, después iremos a biología, después iremos a economía. Y si veis este vídeo y veis que no he subido las demás guías es porque, madre mía, me ha entrado, no sé, porque hoy me he puesto a hacer todas las guías. Ahora, lo que tenéis que saber sobre la guía de física, lo primero, todas las guías las podéis encontrar en la página de oferta asignaturas, que está tanto en el grupo, pero también aparece si vas a internet, escribes oferta asignaturas, asignaturas, UNED, por ejemplo, y te va a aparecer literalmente un logo de UNED ASIS, oferta de asignaturas, pruebas específicas, y si entras ahí encontrarás todas las guías de todas las asignaturas, y ya depende de ti ponerte a leer o no leer. Pero hoy voy a explicar la guía de física, ¿vale? Lo primero que siempre os digo sobre las guías es que vayáis a la parte de contenidos para saber qué os dicen que estudiéis, qué tenéis que prepararos, etcétera, ¿vale? Pero claro, estamos a 26 ya. Estamos a 26 de septiembre. ¿Eh? Bueno, estamos a 26 de agosto, ¿vale? Y yo supongo, porque habéis visto las demás guías y os lo llevo avisando desde mucho antes a los que estáis en el grupo, yo supongo que sabiendo que lo llevo avisando y sabiendo dónde conseguir las guías, habéis tenido la cabeza de leeros las guías para saber qué os van a pedir. Por ejemplo, en las guías es muy importante que lo sepáis. Espero que ya lo supieseis. Os ponen qué contenidos tenéis que ir preparando. Por ejemplo, en física están, creo que 5 bloques. No sé, creo que son 5 bloques en física. Y ahí os van explicando qué tenéis que preparar. Por ejemplo, en el bloque uno pues tenéis que prepararos las estrategias propias de la actividad científica, que eso es buscarlo y prepararlo literalmente, pero aquí ya son cosas un poco más precisas, como el campo gravitatorio, campo de fuerzas conservativos, intensidad del campo gravitatorio, potencial gravitatorio, así vas lugar por lugar, campo eléctrico, por ejemplo, parte por parte, hasta llegar por fin a lo que es el bloque 6, que es el último, en el que os explican que tenéis que preparar también la energía relativista, la física cuántica, ¿vale? La física nuclear, ya sería cosas sobre bueno, temas un poco más generales. Ahora, si por alguna razón no vais entendiendo cuál es la limitación, por ejemplo, si tú vas a física cuántica, encontrarás una locura de cosas. Allí entra el segundo bloque. En el segundo bloque os explican qué os van a evaluar de los contenidos que tenéis que haber preparado. De tal forma que, si por ejemplo en el bloque uno te han pedido que expliques lo que son, lo que es el campo gravitatorio y todo ese rollo, pues aquí te van a explicar diferenciar los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. O sea, aquí te van, digamos, concretando un poco más lo que quieren que estudies. Por ejemplo, en el bloque, bueno, en el bloque 1 a 3, ¿vale? Querrán evaluar que seas capaz de resolver ejercicios en los que tendrás que deducir, contextualizar, que seas capaz de relacionar los conceptos de fuerza y campo y establecer la relación entre intensidad del campo eléctrico y la carga eléctrica, utilizar el principio de superposición para el cálculo de campos. O sea, si tú no sabes exactamente qué hacer porque digamos que lo que es el campo gravitatorio es bastante amplio, pues aquí vas mirando qué cositas te van especificando sobre el campo gravitatorio o el campo magnético. Por ejemplo, aquí describir el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo magnético y analizar casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y aceleradores de partículas. Ahí ya sería saber que esto es lo que te van a pedir y preparártelo. De vez en cuando también te pueden ya concretar un poco más. Digamos, por ejemplo, calcular el radio de una órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético aplicando la fuerza de Lorentz. Ahí ya sabes que tienes que preparar tanto la fuerza, saber qué es la fuerza de Lorentz como lo que es la ley de Lorentz, y así irías poco a poco viendo qué te podrían pedir. Ahora, si aún así sigues un poco confundido y no sabes exactamente qué podrían pedirte, por ejemplo, espero que os hayáis preparado esto, y aún no sabes exactamente qué podrían pedirte, otra cosa que puedes hacer es ir a los exámenes anteriores y ver cómo suelen ir formulando las preguntas, que también tenéis en el grupo los exámenes anteriores. Por lo tanto, creo que con esos 3 aspectos puedes concretar bastante qué te van a pedir
qué es lo que necesitas y qué tienes que estudiar. Ahora vamos a las características de la prueba. Aquí lo que vais a saber, bueno, os van explicando algunas cositas primero, por ejemplo, cómo será el examen. El examen será en castellano, en español castellano, ¿vale? Y después habrá una traducción en inglés entre paréntesis y cursiva. Eso es, por ejemplo, como podéis ver, este es el examen, que recordad que en esta misma página podéis encontrar también modelos de examen para saber cómo será exactamente vuestro examen. O sea, se va a parecer bastante a esto. Este es el típico papel que la gente suele pasarse y decir, este es el examen que ha caído, págame y te lo doy. Entonces, que no os engañen. Esto es un modelo de examen en el que os especifican cómo va a ser vuestro examen. Literalmente, vuestro examen va a ser así mismo, pero con las preguntas cambiadas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar. Lo que voy a hacer ahora es, según vayamos leyendo cosas sobre la prueba, sobre el examen, iré yendo al examen mismo y poniéndolas en pantalla para que vayáis entendiendo. Lo primero que os dicen es que el examen estará en castellano, pero también habrá la traducción en inglés. Eso es por si alguna razón, si física, prueba de acceso a la universidad no te inspira, pues Physics, University Access Exam, pues te va a inspirar. Ahí tú ya lo lees y te inspiras y haces el examen mejor. Ahora vamos a continuar. Os explican que los vectores, las magnitudes vectoriales, se tendrán que escribir con una flecha encima. Fijaos que esto es importante. No sé si tenéis otra forma de representarlo, pero yo supongo que esa es la forma correcta y lo sabéis hacer. Ahora, os dicen también que en las soluciones debe diferenciarse con claridad cuando una magnitud es escalar y cuando es un vector. Por lo tanto, tenéis que especificarlo, no cometáis el error. Y aquí una cosa que sí que es importante y es cómo colocar la coma. Normalmente la gente suele hacer 3.14 para representar que es 3,14 y también 3,14 para representar que es 3,14. A ellos les valen las dos formas. Por lo tanto, da igual que pongas 3,14 o 3.14, aquí os explican que en la respuesta se admiten tanto el punto como la coma separados de decimales, siempre y cuando no conduzca a ningún error. Si vas a poner 3.14, ¿vale? Ahora no me vengas con poner 3000 de esta forma. Es más, en la nueva gramática de la lengua española, ¿vale? Desde que se vio que existía el error de 3000 o 3,000, se llegó a la conclusión de que los números, que son 3000 y demás, que no se pongan ningún punto. Por lo tanto, ahora el punto y la coma están destinados únicamente para los valores decimales. Ya no empecéis con la tontería de poner 3000 con un punto, porque ahora 3000 se escribe así, ¿vale? 3000 más, digamos 2000, pues tú pones allí 5000 directamente. Ahora no pongáis ningún punto y simplemente poner las cosas correctamente. Vamos a ir a la optatividad. Vuestro examen tendrá optatividad. Eso quiere decir que habrá entre todos los problemas, literalmente vuestro examen tiene 4 bloques, ¿vale? Entre esos 4 bloques hay 3 bloques en los que siempre hay optatividad. Y esos 3 bloques incluyen tanto problemas, ¿vale? Que vuestro examen será literalmente problemas nada más. Y finalmente algunas cuestiones, algunas preguntas que os van a hacer de la parte test. En la parte de problemas tendréis literalmente 3 primeros bloques que serán 2 primeros bloques que serán dos ejercicios con 2 opciones cada uno, donde tendrás que elegir un problema que vas a resolver justificando correctamente. Entre esos problemas tendréis, por ejemplo, un ejemplo aquí, fijaos, os podrán pedir varias opciones, como podéis ver aquí, calcule la masa del planeta según el enunciado que te han dado, básicamente. Y más adelante podéis ver incluso que aparece el enunciado en inglés, que sería esta parte. Por lo tanto, te pedirían calcular la masa del planeta, calcular la fuerza de atracción gravitatoria, calcular la energía mecánica, no sé qué cuánto. Y esto sería ya cosa vuestra. Ahora, además de los problemas, también estarán algunas cuestiones, que es su forma de decir preguntas tipo test. Por ejemplo, aquí os dicen que tendréis 8 preguntas. Bueno, aquí no os lo dicen todavía, pero más adelante lo vais a ver. Tendréis 8 preguntas y tendréis que responder a 5. Por lo tanto, tenéis un margen de 3 preguntas que no hace falta responder. Estas preguntas tendrán ejercicios numéricos, deductivos, ejercicios que impliquen un poco de razonamiento o un cálculo que lleve a una solución correcta. O sea, se tendrán diferentes tipos de ejercicios. Aquí os dan, por ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo sería el ejercicio, ¿vale? Y más adelante podéis ver incluso el enunciado en inglés, ¿vale? Y finalmente tendréis que llegar a una de las 3 opciones y elegir cuál es la correcta. Recordad que solo habrá una correcta. Ahora vamos a la estructura de la prueba. Aquí empezaremos ya a alternar ventana con ventana para ir mencionando lo más importante.
Dicen que la prueba tendrá 4 bloques y 3 de esos bloques son problemas de desarrollo y uno va destinado a preguntas de respuesta múltiple, que es básicamente 3 bloques de desarrollo. Bloque 1, por ejemplo, lo tenéis aquí, tendréis el bloque 2 más adelante. Y después tendréis un tercer bloque, que es este de aquí, en el que hay preguntas de desarrollo donde vais a elegir las opciones correctas. Como podéis ver, se cumple básicamente, y el último bloque es de otro problema. Empecemos con el primer bloque. Dicen, en el bloque 1 habrá 2 preguntas de desarrollo, ¿vale? Como podéis ver, este es el bloque 1 y este es el problema 1, ¿vale? Y este sería el problema 2, ¿vale? Eso es 1A y 1B. Como podéis ver, literalmente pone 1A y abajo pone 1B. Y entre esos dos problemas tendréis que elegir cuál de los dos vais a resolver, razonando, justificando, desarrollando, etc. Recordad que tenéis que razonar. Después en el bloque 2 tendréis más de lo mismo. Como podéis ver, este es el bloque 2, ¿vale? Y tenéis problema A y también tenéis más abajo lo que es el problema B. Y tenéis que elegir cuál de los dos queréis resolver. Después de elegirlo iréis al bloque 3, que serían este de aquí básicamente, que serían 8 preguntas. Como podéis ver, responder solo 5 preguntas de 8. Son 8 preguntas en total, como podéis ver, 7, 8 preguntas, es la octava, ¿vale? Y tendréis que responder únicamente 5 preguntas y recordad que esas cosas que os plantean, esas preguntas que os plantean, podrían ser de tipo deducir, resolver, plantear, razonar y después elegir una opción correcta. Y después en el bloque 4, que también vale 2,5 puntos, aquí tendréis que responder sí o sí a una pregunta y no os darán opciones. Por ejemplo, os dan únicamente problema 3 y tenéis que resolver todo. Ya según lo que os caiga, lo resolvéis si lo sabéis hacer o no. Ahora vamos a ir un poco más a desmenuzar el examen. Como podéis ver, aquí os van mencionando que cada parte del examen valdrá 2,5 puntos. Son 4 partes. Las 2 primeras son 2 problemas de desarrollo con 2 opciones cada uno. La tercera parte, que sería el tercer bloque, sería una pregunta de una parte test, 8 preguntas y de solo tenéis que responder 5. Y la última, pues, sería un problema que sí o sí tenéis que responder. Como podéis ver, en el bloque 1, 2 y 4, que sería 1, 2 y 4, básicamente menos el tercero, que es el de tipo test, podréis responder a un máximo de 3 problemas. Si en cada bloque elegís un problema, 1, 2 y 4, hacen 3 problemas, no os confundáis. La calificación máxima será de 2,5 puntos y si respondéis a, por ejemplo, las dos opciones, imaginad que estáis en el bloque 1, ¿vale? Donde os dan 2 opciones a elegir. Si aquí, por alguna razón que solo Dios conoce, te gusta sufrir y tienes tiempo disponible y te aburres en el examen y respondes las 2 preguntas, la 1A y la 1B, solo te van a corregir la primera. Ahora, para la valoración, aquí es muy importante que sepáis esto. ¿Qué van a tener en cuenta para valoraros? Y es lo que se llama más educadamente rúbrica de corrección. Van a tener en cuenta los siguientes aspectos. Lo primero, plantear bien el ejercicio justificando las fórmulas que utilizas. Por ejemplo, ¿qué fórmulas utiliza y por qué son aplicables a este problema? Utilizaré la fórmula del campo gravitatorio porque se trata de un problema en el que se plantea una cuestión gravitatoria en la que piden saber qué atracción gravitatoria establece en la Tierra, al satélite, no sé qué cuánto. Así tendrías que justificarlo. Lo siguiente, además de plantear el problema, decir qué fórmula vas a utilizar y por qué son aplicables al problema, también tendrán en cuenta el desarrollo, que será básicamente desarrollar el problema detallando y motivando los pasos que conducen a la solución. Se puntuarán los pasos intermedios que se deben dar para alcanzar la solución final. Entonces tú sería básicamente ver qué proceso estás siguiendo para obtener el resultado. Ahora aquí, obtención del resultado correcto. Os dicen, tendréis que obtener la respuesta correcta, básicamente. Pero hay una cosa muy importante. En caso de que obtengas un resultado aberrante es exageradamente malo, ¿vale? Que dicen físicamente imposible o carente de sentido. Se tendrá en cuenta un comentario crítico del estudiante en el que demuestra haber comprendido la física del problema y ser consciente de haber cometido algún error. Fijaos, esto es muy importante porque esta será la diferencia entre vosotros que estáis viendo este vídeo en el minuto 15 y los que directamente no lo están viendo porque, no sé, la gente no sé qué les pasa. Fijaos en esto.
No todo va de obtener la respuesta correcta. Y ellos lo están diciendo aquí. Os lo están diciendo y no sé si muchos se han dado cuenta de esto. Dicen, si haces el ejercicio y te quedas sin tiempo, ¿vale? Y te das cuenta de que la respuesta que has dado, digamos, el resultado que has obtenido es imposible, porque es literalmente imposible. Por ejemplo, imagina que la fuerza de gravedad te sale a menos 473, ¿vale? Y tú sabes que la fuerza de gravedad no puede ser negativa, pues les explicas que has entendido el ejercicio, le explicas, sé que el ejercicio va de calcular la fuerza gravitatoria, sé que debo aplicar esta fórmula de aquí y sé que posiblemente tenga algún error en mi digamos, algún error cometido. Por lo tanto, espero que tengan en cuenta que comprende el ejercicio y todo ese rollo. O sea, si fallas de manera garrafal, no lo dan por perdido. O sea, solo vas a perder lo de obtener el resultado correcto. Por lo tanto, es muy importante que les escribas que has entendido el ejercicio, sabes de qué va, solo que por algún error que no has encontrado, has fallado, ¿vale? Y ellos van a tener en cuenta el ejercicio, básicamente porque recordad que el planteamiento importa, el desarrollo también importa, y ya obtener el resultado correcto con las cifras que te piden ya es hasta secundario, es lo terciario. Por lo tanto, si les explicas que entendías el ejercicio y demás, es mucho más probable que te pongan muy buena nota a quien no dejó nada literalmente y simplemente falló, ¿vale? Así que es muy importante que especifiquéis en un problema en el que sepáis que habéis fallado o hayáis cometido algún error, especificar al lado de la hoja o al lado del problema, escribir, entiendo del ejercicio, sé que tengo que aplicar esto y tal, pero al final no he tenido resultado por algún error, lo siento, y ya está, ¿vale? Ahora, se tendrá muy en cuenta el uso de las unidades físicas adecuadas, esto no hace falta ni decirlo, más os vale escribir correctamente, además de indicar el módulo, dirección y sentido de las magnitudes vectoriales. Si os dais cuenta, aquí os hablan mucho de vectores, por lo tanto, no sé yo, pero yo estoy oliéndome que va a haber muchos vectores. Ahora, una representación del problema que solo contenga ecuaciones y no explicaciones no podrá en ningún caso ser puntuada con la calificación completa, o sea, no puedes obtener la máxima nota si solo has puesto la ecuación y sin explicaciones. Y al final no se van a valorar resultados, tanto numéricos como no numéricos, que se presenten sin estar justificados por cálculos y o explicaciones. Si no lo explicas, no te lo van a aceptar, ¿vale? Por lo tanto tenéis que explicar básicamente todo lo que hacéis. Ahora, dicen, el bloque de cuestiones, que será la parte test, tendrá 8 preguntas, donde tendréis que responder 5 preguntas y lo vais a hacer en la hoja de respuestas ópticas, que os diré cómo funciona. Dicen que la calificación máxima es de 2,5 puntos, si aciertas te suma 2,5, si fallas te resta 0,15, no contestar ni resta ni suma, y una cosa importante es que aunque falles todas, no te va a restar puntuación para el siguiente bloque, o sea, si fallas las 5 preguntas de la parte test y tú esperas tener menos 2,5, eso no va a ocurrir, simplemente te quedarás en 0 y ya está, no va a restarte los siguientes bloques. Ahora, si el estudiante contesta más de 5 preguntas, solo van a tener en cuenta más de 5 preguntas, solo tendrán en cuenta las 5 primeras y ya está. Ahora, vamos a continuar. Dicen que la duración del examen será de 90 minutos, que eso lo sabéis, y ahora vamos a las calculadoras permitidas. Aquí os dicen qué calculadora no podéis utilizar y tampoco ningún dispositivo electrónico, ¿vale? Sí que os permiten utilizar regla, escuadra, cartabón, ¿vale? Pero lo más importante aquí son las calculadoras. Una cosa importante es, mucha gente suele confundirse con qué tipo de calculadoras tienen que utilizar, por eso sacaron esta página de aquí, que es esta, donde aparece un listado de todas las calculadoras que sí podéis utilizar, ¿vale? Y las que no podéis utilizar aparecen al fondo. Por ejemplo, fijaos, esta es la calculadora más utilizada al parecer, fijaos. Y estas son las no permitidas. Si quieres saber cuál es la calculadora que te permiten, ¿vale? La que podrías utilizar, la que te va a servir, ¿vale? Puedes venir a esta lista e ir mirando uno por uno cuál se parece a tu calculadora o cuál es la que tienes o cuál deberías conseguir. Aunque yo te recuerdo más bien que vengas aquí directamente a las no permitidas y después mires si la tuya aparece aquí, que es más fácil porque hay menos que mirar, ¿vale? Si la tuya aparece aquí, olvídate y no la traigas y busca otra que sí que esté en la lista. No iré pasando una por una porque, bueno,
Pues porque lo vais a hacer vosotros. Os dejaré el enlace de esto en la descripción del vídeo. Espero que sepáis dónde está. Y podéis ir mirando poco a poco cuál es la calculadora. Además de que lo voy a pasar en el grupo de repasos para que sepáis qué calculadora utilizar. Dicho esto, vamos a ir al examen de física, que ya lo habéis visto realmente, pero bueno, eran 4 bloques. El primer bloque era básicamente, valía 2,5 puntos y había 2 problemas y tenías que responder uno, justificando, razonando, etcétera. El segundo bloque, como podéis ver, también os pone aquí que tenéis que resolver detrás de esa hoja. Por lo tanto, os van a dar esta hoja con el problema y justo detrás tenéis que empezar a resolverlo. Aunque eso lo preguntaréis el día del examen también, no os preocupéis. Ahora, el bloque 2 tendrá 2 problemas, ¿vale? El problema 1 y el problema 2. Y aquí tendrás que pues elegir cuál de los dos quieres resolver y al lío con él. Ya el bloque 3 serán 8 preguntas tipo test, tendrás que responder solo 5, si respondes más de 5 solo te evalúan las 5 primeras, y el bloque 4 no habrá ningún tipo de optatividad y será una sola pregunta que sí o sí tendrás que responder. Dicho esto, esto sería todo sobre la guía de física. Tendréis las calculadoras que podéis utilizar en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, mucha suerte en el examen y espero que hayáis empezado a estudiar muchísimo antes de la grabación de esta guía. Un abrazo.